Hoy vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos y es el futuro. Mirad, dejadme que os haga una cita de un libro que me acabo de leer que se llama The Adaptation Advantage, ¿vale? Es un libro que dice que la menor tasa de cambios que nos depara el futuro está sucediendo ahora mismo. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es que nuestra carrera profesional dentro del sector legal o dentro de cualquier otro sector va a estar definida por un estado de cambio constante. De hecho, hay un ejemplo perturbador que da en este libro y es que afirma que una persona recién licenciada justo este año va a tener 17 trabajos diferentes durante su vida profesional en 5 sectores distintos. Esta velocidad de cambio, cada vez más rápido, según el autor, se debe a 3 factores fundamentales. En algunos estoy de acuerdo, pero no descarto que pueda haber más factores que esos. El primero es la irrupción de las nuevas tecnologías. Ahora mismo la inteligencia artificial va a afectar de forma transversal a todos los sectores, especialmente en el legal. La segunda es el cambio climático. Esto sí que afecta bastante y es verdad que está en constante evolución y estamos notando cómo los veranos son más cálidos, etcétera, ¿no? Estamos notando ahí algo importante y que puede haber incluso migraciones climáticas en este sentido, ¿no? Y luego el tercer punto es que estamos trabajando en mercados completamente digitalizados. Esto es lo que significa es que tenemos absolutamente todos los mercados que están medidos y están dando los datos en tiempo real. Esa actuación de los datos en tiempo real va a ser muy importante y va a producir muchísimos cambios. Bueno, parece claro que estamos entrando en la cuarta revolución industrial, pero bueno, para que localicéis la cuarta revolución industrial, dejadme haceros más o menos una imagen general de cómo han ido estas revoluciones industriales. La primera es la que todos conocemos y hemos dado en el colegio, que es la máquina de vapor, ¿no? Pues que permite aplicar, por ejemplo, esta máquina de vapor en los telares, en la agricultura, en el ferrocarril, etcétera, ¿no? La segunda revolución industrial es la revolución industrial que está relacionado con la electrificación, con la luz en las casas, el motor eléctrico y sobre todo las cadenas de producción, es decir, pues cuando empiezan a trabajar en los coches y se hacen coches más rápidamente, ¿no? La tercera revolución industrial, y esa ya la hemos vivido los que tenemos ya una edad como yo, sabes que es la revolución de Internet, toda la revolución de la programación, la revolución sobre todo de poder acceder en tiempo real a un montón de información y que esa no sea limitante. Y luego la cuarta revolución industrial, que está definida por 2 asuntos fundamentales o por 2 características fundamentales. Uno es la aplicación de la inteligencia artificial y la segunda es disponer de datos en tiempo real. Es decir, estas 2 cosas combinadas son potentísimas y van a afectar, como ya os he dicho anteriormente, de una forma transversal a absolutamente todo. Esto lo que nos deja, ¿sabes?, es que también tenemos que evolucionar en cómo tenemos que buscar los perfiles que queremos que trabajen con nosotros. Es decir, me acuerdo que en los años 90 lo que más se valoraba era la inteligencia. El coeficiente de inteligencia era muy importante. Es decir, tener un coeficiente intelectual de 160 casi te daba casi te garantizaba un trabajo en cualquier sitio. Luego, a partir de los 2000, 2010, lo que sí que empezó a entrar con fuerza fue el tema de la inteligencia emocional. Es decir, pues ver cómo tú podías adaptarte a trabajar en equipo, cómo podías dar soluciones y cómo podías solucionar los conflictos que se dan en el día a día. Sin embargo, lo que se tiene que buscar a partir de ahí, según The Adaptation Advantage, es la capacidad de adaptación. Es decir, esta capacidad de adaptación se basa en que tú tienes que aprender rápidamente, olvidar lo que no te sirve, que es pasado, y no solo aprenderlo, sino aprenderlo y mejorarlo rápidamente. Bueno, ya es oficial, no nos queda otra que ser más humanos que nunca, porque nuestro trabajo va a empezar donde terminen las inteligencias artificiales. Es decir, la inteligencia artificial, para que más o menos hagamos un resumen muy a grosso modo, es como la intuición. Es decir, yo, que no soy la persona más lista del mundo, si me presentan 5 tipos de documentos diferentes y me hacen revisar durante un montón de tiempo cada uno de estos 5 documentos diferentes y me los hacen ir poniendo en cada uno de los montones, cuando me llegue el 101 probablemente sepa en qué montón dejarlo. Pues eso es lo que hace la inteligencia artificial.
Es decir, funciona más como nuestra intuición. Pero sin embargo, por ejemplo, relacionar un montón de conceptos diferentes les cuesta más. Eso solo lo pueden hacer los humanos. Entonces déjame contarte cosas que solo van a poder hacer los humanos. Porque nuestro trabajo va a tener que empezar donde termine la tecnología y la inteligencia artificial. Bueno, pues vamos con el primer trabajo que no pueden hacer las máquinas, y es el cuidar y atender a nuestros clientes. Es decir, esa empatía que nosotros mostramos por los clientes, que cuando nos dicen algo realmente nos afecta, cuando vamos intuyendo a través de su lenguaje no verbal qué es lo que necesitan y lo que no necesitan, o cuando vemos cómo podemos adaptarnos y cómo podemos sacar ventajas, o dónde está el problema y lo que le duele al cliente, esa parte es fundamental y solo la van a poder hacer personas. Pues mira, os he comentado antes que la inteligencia artificial puede predecir, pero puede predecir exactamente si el futuro se comporta exactamente igual que como se ha comportado el pasado. Sin embargo, todos sabemos que eso no va así, que hay un montón de tendencias, de nuevas cosas que son disruptivas, de nuevos cambios de mentalidad dentro de la población, etcétera. Entonces, un ser humano tiene que estar constantemente mirando al futuro y viendo cuáles son las habilidades y las tecnologías que se van a necesitar para el futuro. Eso va a ser un trabajo que yo creo que solo van a poder hacer los humanos. Otro trabajo muy de humanos, que es adaptar las mismas cosas que nosotros sabemos, las mismas técnicas, todo lo que estamos adaptando ya a nuestros procesos, adaptarlo a un contexto completamente diferente. Esto es algo que una inteligencia artificial le parte por la mitad, le deja seca. Entonces, en ese sentido, es decir, es poder extraer información de otros sectores, de cosas que se están aplicando y aplicarlos a otro sector. Eso es muy novedoso y puede ser muy revolucionario. Y eso solo lo pueden hacer de nuevo las personas. Otro puntito para nosotros, y es que la inteligencia artificial, una vez que la pones a estudiar sobre un tema en concreto, ella va evolucionando, pero sin embargo, si la tienes que dar asistencia, la tienes que meter nueva documentación, o hay algo que ha cambiado y que quieres que la inteligencia artificial se adapte, esa asistencia a la inteligencia artificial la tenemos que hacer las personas, con lo cual ese es un nuevo sector donde solo lo van a poder hacer las personas. Otra cosita que solo podemos hacer nosotros, y es coger un proceso más o menos complejo y disgregarlo en tareas sencillas. Es decir, nosotros se nos da muy bien tomar la complejidad de un proceso, como por ejemplo puede ser un proceso monitorio, un proceso verbal, una gran demanda, una gran empresa, y asignarlo en tareas pequeñitas y poderlas repartir o especializar en determinados asuntos o grupos. Eso se nos da muy bien. Otro punto que cae de nuestro lado, y es hacer conexiones no lineales entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, viendo cómo cae, en el caso de Isaac Newton, cómo cae una manzana y relacionarlo eso con la gravitación universal, eso solo lo puede hacer alguien, bueno, de la inteligencia de Isaac Newton, por supuesto. Otra cosa que no puede hacer la inteligencia artificial, y es tener distintos puntos de vista sobre un problema. Es decir, los humanos tenemos la capacidad que es muy interesante, que es la empatía, y lo que podemos es ponernos el sombrero para pensar, distintos sombreros para pensar desde distintos puntos de vista sobre un problema. Es decir, podemos pensar desde el punto de vista al contrario, podemos pensar desde nuestro punto de vista, desde el punto del cliente. Toda esa parte, toda esa conexión es algo que no va a poder hacer la inteligencia artificial jamás. Con lo cual es una ventaja y tenemos que basarnos en ese tipo de pensamiento para poder ganar y estar en una mejor situación en contra de las tecnologías que vienen.
Bueno, esto nos parece obvio a todos, pero eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. Y es juntar muchas cosas que son antiguas, que las tenemos por aquí, y crear algo nuevo. Es decir, esto es como cuando, por ejemplo, coges con una pata de una silla un cojín antiguo, etcétera, etcétera, y haces un sofá. O cuando coges un palé, ¿no? Que ahora está muy de moda en los sitios chill out, coges un palé, pones unos cojines y al final haces un asiento. Mezclar distintas cosas y hacer algo nuevo es algo que solo podemos hacer a través de nuestra creatividad los humanos. Y esta es la definitiva y la que nos hace que no tengamos miedo ante el futuro absolutamente nada. Y es que nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad que no tiene ninguna máquina, que es la de adaptarnos a nuevas situaciones. Entonces, con eso ya lo he dicho todo. The Adaptation Advantage, es decir, la ventaja de la adaptación está en nuestro ADN. Bueno, nuestro objetivo es que ningún abogado de habla hispana se quede atrás en la carrera de LegalTech. Si te ha gustado este vídeo, hay un montón de contenido muy similar y sobre todo relacionado con el sector legal y las nuevas tecnologías en nuestra página web que se llama ingenierialegal.org. Además, tenemos un regalo esperándote si quieres suscribirte a nuestra página y poder ver todos los artículos que publicamos de forma periódica. Por otra parte, nuestro objetivo es muy claro. Nosotros sabemos mucho de tecnología, tenemos muchos proveedores que nos ayudan en la tecnología, pero lo que necesitamos son expertos como tú que se pongan en contacto con nosotros a través de info@ingenierialegal.org para desarrollar nuevos productos o hacer aplicaciones ad hoc para estas personas. Es decir, entonces si necesitas algo de eso y podemos colaborar de alguna forma, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail que te he dicho anteriormente, info@ingenierialegal.org. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros como siempre. Hasta la próxima.